Bien, hermanos, como estábamos hablando al inicio, hoy día estamos viendo la lección número 2 de esta serie de parábolas de Jesús. El día de hoy vamos a descubrir grandes cosas, quizás algo que tú no hayas podido ver antes y quizás ya también lo has visto, entonces lo reforzaremos. Pero le pedimos al Señor que sea Él quien nos haga ver a través de esta historia lo que Él realmente quiere para nosotros. Parábolas de Jesús, el hijo pródigo. Esto está en Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Esta es una de las parábolas más conocidas, quizás la más conocida, junto con la parábola del sembrador. Pero la parábola del hijo pródigo entraña una verdad muy grande, que es la gracia. Ahora la vamos a ir descubriendo a lo largo de esta noche. Pero ¿a quién no le gusta escuchar historias que sean buenas, que sean de reconciliación, donde haya paz, donde haya amor, donde nos transporte a un sistema de equidad, de justicia y quedarnos con esa sensación de paz y de felicidad por el buen resultado de esa historia? Y esto es lo que nos lleva a la parábola del hijo pródigo, porque hay una historia de reconciliación y de amor, de un padre que le ofrece a sus hijos este amor que solamente él lo puede dar. Y a pesar que él había sido el ofendido, pero ¿qué de ti? ¿Qué pasa si yo soy el ofendido o si tú eres el ofendido? Nosotros también nos comportaríamos de la misma manera, actuaríamos con el mismo amor que el padre actuó para con sus dos hijos. Esto es algo que nos lleva a pensar para saber cómo es que nosotros tenemos que acercarnos para estudiar esta parábola que, como hemos dicho ya, tiene mucha riqueza en el mensaje que Jesucristo no solo vivió, sino también contó. Lo más asombroso de esta parábola es cómo termina. Termina con la aceptación del hijo rebelde, del descarriado, y sin embargo aquel hijo que que se había portado bien a lo largo de toda su vida, nunca le había eh, generado un problema para a su padre, sin embargo, él termina siendo el hijo perdido. Después de contar esta historia, Jesús, nos podemos imaginar quizás a los fariseos poder decir que ¿cómo es posible que el amante de prostitutas, aquel perdido, tenga que ser el que reciba todo? Y sin embargo el hombre moral, el hombre recto, termina siendo el rechazado. Jesús no buscaba personas buenas y hasta ahora nuestro Señor no busca personas buenas. Lo que Él busca son personas nuevas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque se basa mucho, y quizás lo has escuchado, no se trata de tener una religión, de vivir con ciertas normas y parámetros, sino lo que el Señor quiere es una relación, personas nuevas que rindan una devoción, una adoración correcta a Él, con gratitud. Nos gusta pensar que las personas malas son aquellas que merecen ser castigadas y las personas buenas merecen ser exaltadas. Esa es la forma como nosotros concebimos la vida, pero Jesús en esta historia nos muestra que ambos tipos de personas están perdidas. Ambas personas merecen ser castigadas, pero al mismo tiempo Dios le ofrece la gracia. Esta es la parábola del hijo pródigo y vamos a ir entrando un poco desentrañando las verdades que están inscritas aquí en esta parábola. Tú tienes tu Biblia abierta, siempre manténla. Hoy vamos a quedarnos, no vamos a buscar muchos pasajes, pero vamos a quedarnos con el centro, con el meollo de lo que quiere el Señor transmitirnos aquí. Lucas capítulo 15, mantente ahí en este pasaje. Los protagonistas. ¿Quién es el principal protagonista? Vemos al Padre.
El padre es el hombre rico, ¿no? La historia comienza diciendo un padre, un hombre, tenía dos hijos. Quizás pudiésemos decir que la parábola del hijo pródigo posiblemente podría llamarse la parábola de los dos hijos o del padre con dos hijos, ¿no? Porque la parábola trata sobre el padre que tenía dos tipos de hijos. Quedémonos con ese concepto siempre. Dos hijos, no eran dos extraños, no eran dos jornaleros, sino eran dos hijos. Y en esta concepción nosotros conocemos cuando una persona es hija o llamado hijo por parte de Dios. Pero este hombre era rico, había trabajado arduamente y había acumulado una gran fortuna, tenía muchas tierras, ganados, pero tenía también dos hijos. Era un hombre generoso también. Nosotros vamos a ver en la descripción, y de seguro tú lo has visto cuando has leído la parábola, era un hombre generoso. Él trataba bien a sus jornaleros, a ellos no les faltaba nada. Tenían muchos bienes y les sobraba, es más, la comida. Así que era un hombre que podía dar sin ningún problema y encima trataba bien. Él amaba a sus dos hijos, aunque ellos no se portaron muy bien, como tú ya has podido ver en la lectura, y dio a sus hijos una buena educación, los enseñó en la ley. Esta es una parábola contada a los judíos. En el contexto, acuérdate que Jesús vino a los judíos. Nunca nos vayamos del contexto como para poder entender qué es lo que Jesús va metiendo en la narración para que los oyentes puedan entender el mensaje que Jesucristo estaba queriendo darles a ellos. Habían dos tipos de oyentes, tú lo puedes ver en Lucas 15, el versículo 1 y el versículo 2. Estaban ahí los publicanos, los pecadores, y también estaban escribas y fariseos. Y Jesús ahí narra previamente a esta parábola, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y después inmediatamente entonces Jesús narra la historia del hijo pródigo, conocida como el hijo pródigo, pero realmente es la parábola del padre que tenía dos hijos. Pero este era el padre. Vamos a entender ahora los dos hijos. El hijo menor no supo ser agradecido. Era un muchacho libertino, un muchacho que no se sujetaba a las reglas y que no le importó los cuidados que su padre le había dado. Él se dejó llevar por los deseos de su corazón y también prefirió escuchar los consejos de los que se llamaban sus amigos y terminó despilfarrando la herencia. No fue sabio en el uso de su herencia y al final tiene que llegar a un estado calamitoso para después regresar a su casa arrepentido. El hijo mayor. El hijo mayor siempre fue obediente, era el muchacho ejemplar, ¿no? Era el hijo quien todos quisieran tener, el hombre a quien lo miraba el resto de la familia, del pueblo, los empleados, a todo el mundo admiraba a este joven. Nunca fue irrespetuoso para con su padre. Él basaba su vida en base a recompensas. Yo hago bien esto, por lo tanto me merezco tal cosa. Siempre hay mérito en base a sus acciones. Se basa en su propia justicia, pero guardaba en su corazón rencor, odio, fastidio, que va a aflorar en el momento donde tiene que darse el amor. Cuando tiene que darse amor en el corazón de este hombre, que era recto, pulcro, aflora odio y resentimiento. Esta es la historia del padre con sus dos hijos, y ya más o menos hemos visto el carácter de estos tres personajes principales en la historia, y en base a esto vamos a ir desarrollando el mensaje que Jesucristo quiere dar. ¿Cuál es el propósito de la parábola? El propósito es perdón a través de la gracia.
Eso es lo que Jesús estaba queriendo transmitir en esta parábola. Perdón a través de la gracia. Y siempre acordémonos que el mensaje de Jesucristo es mostrar el reino de Dios. Acuérdense que Jesucristo siempre estuvo diciendo el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué era el reino de Dios? La gracia del amor de Dios personificada en Jesucristo para con los hombres. No importa si eran escenificados en el hijo menor o eran escenificados en el hijo mayor. La gracia estaba dada y esto es lo que transmite esta parábola. Me gusta el pasaje con el que termina esta parábola en las palabras de Jesús. En el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta. Y con esto es que termina, es un final de celebración, es un final donde Jesús dijo, hay que hacer fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha regresado, ha sido hallado, estaba muerto y ahora vive. Es necesario hacer fiesta y no solamente lo celebra él, sino invita al pueblo, invita a sus criados, invita a todo el mundo, a sus siervos. El pueblo estaba de fiesta por su hijo que había regresado. Así Jesucristo muestra el inmenso amor de Dios por el pecador, por toda aquella persona que se arrepiente, que regresa a Dios. De esa manera, el júbilo mostrado en la persona de Jesucristo. Porque eso es Dios lo que quería. Entonces, quedémonos con esto. El propósito de la parábola es perdón a través de la gracia. Y en base a ese foco vamos desarrollando lo que significa cada una de los sucesos que van a ir ocurriendo a lo largo de esta historia. Primera escena, la rebelión. La rebelión. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Esto fue la demostración del corazón del hijo. El hijo no aguantaba más. En Lucas 15:12 dice, y el menor de ellos, o sea, de los dos hijos, el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió el Padre los bienes. Jesús no entra en detalles para decir de que el Padre comenzó a cuestionar e impuso su autoridad y dijo, no, yo soy el Padre y yo te lo voy a dar cuando yo me muera. No, él desde aquí, de arranque, desde el inicio, Jesús está mostrando el carácter del Padre. Y el carácter del Padre es ante la demanda de un hijo necio, ante la demanda de un hijo con un corazón ambicioso y torpe, el padre le entrega lo que estaba pidiendo. Tres cosas, actitudes que podemos ver en el hijo. Desprecio. El hijo despreció a su padre, despreció este hijo menor, estamos hablando del hijo menor, despreció al padre, despreció al hermano, despreció a su familia, despreció a su pueblo, despreció a su nación. Él quería las cosas del padre, pero no quería al padre. Él quería el estatus, la dignidad, la independencia que le daban las cosas que tenía el padre, pero no quería al padre. Este hecho que el hijo hace de pedir la herencia debió parecerle a los fariseos como un acto de repulsión. Ellos estaban escuchando la historia, porque eso era inconcebible en la mentalidad judío. Acuérdate del contexto, nunca nos salgamos del contexto. Esto era inconcebible porque había una ley dada por Dios a través de Moisés y que era enseñada de generación en generación. Y a un hijo rebelde y a un hijo que deshonraba a los padres tenía que morir. Tenía que morir, esa era la ley. Y los fariseos pulcros y respetuosos de la ley tenían ellos en su concepción, esto es inconcebible. Lo que este hombre está contando, esto es inconcebible. No puedo entender cómo es que el padre cede ante este desprecio y ante esta deshonra
que el hijo estaba haciendo. Esto era equivalente como que el hijo le estaba diciendo a su padre, ¿sabes qué? Desearía que estés muerto. No te quiero en mi vida. No quiero tu autoridad. No quiero tu dominio. No quiero tu presencia en mi vida. Eso era lo que le estaba diciendo, porque lo común y lo normal, hasta hoy en día lo vemos en nuestra cultura occidental, es que una persona muera y ya después de muerta, la herencia, los bienes que pueda tener, pasen a los hijos o hacia quienes él los ha dejado. Pero en este caso el hijo estaba adelantándose. Ese era el mensaje que el hijo, este hijo menor, le estaba diciendo a su padre. Padre, ¿sabes qué? No me importas. Yo no quiero que estés aquí. Desearía que estés muerto ahorita para yo poder tener posesión y hacer con lo que me toca lo que yo quiera. Eso era lo que estaba comunicándole el hijo a su padre. Y sabes qué, también desprecia a su familia, desprecia al hermano, no quería saber nada, eso es lo que quería hacer. Y se marchó lejos con la herencia, desprecia a su nación. Esto también era inconcebible para los fariseos y para los doctores de la ley, porque que un judío se marche de la tierra prometida, de la tierra que Dios les había entregado. Entonces, trata de meterte en los zapatos de estas personas, de escuchar eso. Y no solamente para los fariseos, sino también para el común de los judíos. No importa su condición, que se vaya de Israel a una tierra lejana. Eso no podía entrar, pero esta necedad del muchacho lo llevó a pensar de esa manera. Y Jesús, calibradamente en la historia, narra esto para poder dejar claro en la mente el mensaje que va a comunicar. ¿Qué más hizo este joven? Abarató su herencia, porque dice que el padre le repartió los bienes y pasado unos días, ahí lo ves en el versículo 13, no muchos días después, el hijo juntó todo. O sea, en otras palabras, lo que el padre les estaba dando eran los terrenos, repartió la tercera parte, se la dio al hijo menor y las otras dos terceras partes le correspondían al hijo mayor, así era un poco la equivalencia por ser hijo mayor, pero, pero repartió terreno, repartió ganado, repartió de seguro fincas, muchas otras cosas más. Y lo que tenía que hacer el hijo menor para poder seguir era venderlo a barato. ¿Y cómo tú puedes conseguir el dinero de la manera más fácil? Vendiéndolo a un valor más bajo. Menospreció el valor de la herencia recibida, socavó, menoscabó no solamente su herencia, sino también afectó el valor. Nosotros lo conocemos un poco por economía y también afectó el valor de la herencia del hermano. Porque quizás no sabíamos a quiénes los vendió y el valor de las personas que te rodean no es lo mismo de cómo ellos tratan el territorio como tú lo tratas. Es decir, que puso nuevos vecinos, los linderos ahora colindaban con otras personas. Es decir, que hay una afectación completa por la necedad y la terquedad del hermano menor. Y ahí se va gestando en el corazón del hermano mayor esta circunstancia. No solo hizo eso, sino que también malgastó. El dinero que pudo conseguir se lo llevó lejos, se fue a una tierra lejana, fuera de su tierra, y lo malgastó con prostitutas y lo desperdició comprando de seguro y consumiéndolo. Pensando que el dinero que había recibido podía durar para siempre y que las amistades que estaba construyendo con su relación y con atenderlos y con darles bebidas y comidas y mujeres y fiestas, podía comprar la lealtad de las personas que lo rodeaban. Pero él malgastó sus bienes de una manera tonta y de una manera mala. ¿Sabes? No respetó nada
ni a nadie. Y por último, no se respetó a sí mismo. Y esto es algo que nos tiene que llevar a pensar porque cuando entramos en esta decadencia y en este corazón necio y terco y torpe que tuvo este hijo menor, entonces llega al punto de no respetarse a sí mismo. Y esto es lo que le sucedió a este muchacho en la historia. Él mismo usó de su cuerpo y abusó de su vida hasta perderlo todo. El retorno. Vamos a la segunda escena. Hemos visto, la primera escena es la rebelión. La segunda escena es el retorno. Vemos ahora a un muchacho apacentando cerdos. Y para la concepción otra vez en el contexto judío, apacentar cerdos es lo peor que uno pueda llegar siendo judío, porque los cerdos en Levítico capítulo 11, verso 7, tú puedes ver que los cerdos eran considerados animales inmundos. Y eso era lo peor que ellos podían concebir. Y encima estaba, estaba arrimado, ¿no? Hasta ahí llegó. En el versículo 18 de esta historia, en el capítulo 15, tú puedes ver que el joven dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tres cosas también que podemos ver en esta reflexión que tuvo este muchacho, que las circunstancias lo llevaron a tener. Él perdió todo de una manera irresponsable porque él mismo decidía en qué gastar. No ahorró nada, no invirtió correctamente, perdió todo. No solamente bienes, perdió su herencia, perdió amigos. Perdió el estatus posible que había llegado a tener. Perdió su honor. Perdió sus sueños. ¿Te puedes imaginar? Un muchacho siempre tiene muchos sueños, pero de la noche a la mañana se esfumaron por malas decisiones. Su esperanza de vida se vino abajo. Y este hombre tuvo que ser humillado. Se arrimó hacia un hacendado que lo mandó a su finca y ahí le dijo, anda y apacienta los cerdos. Y el problema está no solamente que tenía trabajo, sino que era un trabajo ni siquiera remunerado, y no le daban de comer ni siquiera las algarrobas que podían comer los chanchos. ¿Sabes? Llama la atención que este muchacho llegó a tocar un fondo espiritual. Llegó a una miseria espiritual, pero eso no lo llevó al arrepentimiento. En su miseria espiritual le faltó respeto al padre, le faltó el respeto a su hermano, a sus hijos, a su familia, a su nación, como hemos visto. Pero eso no lo llevó a una reflexión de arrepentimiento. Este chico también llegó a una miseria emocional al malgastar su propio cuerpo, al entrar en los efectos del alcohol, y de estar de pasar de mano en mano en una condición moral deplorable, pero eso tampoco lo llevó a un arrepentimiento sincero, ni siquiera a pensarlo. Tuvo que llegar la miseria física. Tuvo que tocarle el estómago y ver que su vida se iba cuando veía su cuerpo adelgazando y su estómago pegándose a su piel. Ahí es donde el muchacho vuelve en sí y entiende que su vida se le iba de las manos sin esperanza. Y entra en sí, dice la palabra, ¿no? Vuelve en sí y recuerda que en la casa de su padre hay comida de abundancia. Su padre es generoso, su padre lo ama, su padre es rico.
que a pesar que haya repartido la herencia, su padre es rico. Y por lo menos ahí podría tener una opción de seguir viviendo. Lo que estaba buscando era poder seguir viviendo. ¿Quién no pelea por su vida? La vida que Dios nos ha dado. Pero este muchacho quería seguir viviendo y entra en sí, regresa. El estar sentado, embarrado, oliendo a cerdo, oliendo a inmundicia, tiene que llevarlo a pensar, hacerlo pensar que él puede encontrar vida en la casa de su padre. Vuelve en sí. ¿Sabes? Cuando haces una verdadera evaluación de tu condición, ese es donde comienza el verdadero arrepentimiento. Y este muchacho hace una evaluación de su vida y llega a decir: Padre, he pecado contra ti. Y literalmente en el griego, cuando está escrito esta frase, lo que dice lo dice con este énfasis: realmente, Padre, mis pecados son tan altos como el cielo. Perdóname, no espero que tú me aceptes. No te estoy pidiendo que yo pueda ser aceptado por ti. No te estoy pidiendo volver a ser parte de tu familia. Lo que te pido es que me tengas como a un siervo tuyo y yo voy a trabajar para restituir lo que te robé, lo que te hice sentir mal, el dolor, el fraude, la vergüenza que te causé. Se sabe en una condición de la muerte, pero sabe que su padre lo puede aceptar también. Arrepentimiento. El arrepentimiento es el inicio para el cambio de la vida. Acuérdate que estamos hablando de dos hijos. No son dos extraños, no son dos siervos. La historia trata de un padre con dos hijos, dos personas consideradas como hijos. Vamos a la tercera escena. Entonces vemos ahora la restauración. Habíamos visto la rebelión como primera escena, el retorno como segunda escena, y la tercera escena en esta historia es la restauración. El padre ve viniendo al hijo. Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor, manténganlos apagados. El padre ve al hijo y corre hacia él. No espera que el hijo venga y el padre se pone en una condición de decir: oye, no, este de aquí pecó contra mí. Él lo ve, es un hombre que está dispuesto, ansioso del retorno. La esperanza no muere en él. Otra vez Jesús introduciendo el carácter del Padre en la historia. Siempre Jesús va a poner claro el carácter del Padre en la historia. La esperanza del Padre es hasta lo último de poder ver a su Hijo. Dice: y levantándose, vino a su Padre, ¿no? Y cuando aún estaba lejos, eso está en el versículo 20, ahí está escrito, pero tú lo tienes en tu Biblia, el Padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Tremenda historia, realmente esto tiene que emocionar a cualquiera, porque este hijo no era merecedor de lo que estaba recibiendo del padre, pero este hijo no es que se lavó, se echó Paco Rabanne encima. No, tenía Paco Rabanne, pero de los cerdos. Eso es lo que tenía este muchacho encima. Estaba lleno de lodo, oliendo mal, harapiento. Y el padre lo besa, lo abraza, no le importa. Esa es la escena que Jesús está poniendo aquí. Y vamos a analizarlo igual a través de tres acciones que hace el padre. Perdón, el padre corre
hacia el Hijo. Sabes, en el antiguo, mejor dicho, en este contexto, otra vez, en la antigua Israel, el que un padre tenía señorío, era el hombre anciano, era el hombre que todo el mundo respetaba, y por lo tanto no corría, porque era parte de su señorío, del honor que tenía. Podían correr los muchachos, podría correr quizás los siervos, los esclavos, las mujeres, pero un hombre como este no. Sin embargo, Jesús muestra en la historia que el hombre corre, el padre corre, y para correr tenía que levantarse la túnica, y levantarse esa túnica que llegaba a cubrir hasta las sandalias. Entonces, esto significaba que tenía que mostrar las piernas, y eso era un acto vergonzoso. Pero es importante notar que al Padre no le importa la vergüenza. No le importa si los siervos que están por ahí lo ven corriendo con la túnica levantada y ven sus piernas. Él no le importa. Él va hacia su hijo a abrazarlo y a besarlo. ¿Te puedes imaginar la, el amor y la emoción que embarga a este hombre porque ve de retorno a su hijo, que amaba, aunque el hijo lo había deshonrado? Es importante no olvidarnos eso. El hijo lo había deshonrado. Esto también debió haber chocado con la mente de los fariseos y también con los otros judíos también, porque esto era inconcebible, poder pensar que sea el Padre quien venga. Más bien, deberían haber esperado otra reacción. Aceptación. El padre lo acepta. El hijo fue aceptado en el hogar, nuevamente en el hogar. Y esto choca porque lo común hubiese sido que el padre diga, no, ¿sabes qué? Anda, vete a la aldea, aléjate de aquí, échate tierra encima, estate sentado en la puerta de la aldea por varios días, que el pueblo te menosprecie, que te vea un rato y después veré si te doy audiencia, veré si es que te acepto. Eso es lo que esperaría los fariseos o escribas. Es lo normal que debió haber sido, como para poder restituir el daño y la deshonra que este hijo había causado al padre. Y además no podía un hombre de este estatus correr de esa manera. Pero sin embargo Jesús muestra la escena de una manera distinta. Sabes, no solamente hay perdón y hay aceptación, sino también hay gran celebración. Hay una fiesta en él. Me imagino al padre corriendo y diciendo, ok, cómo puedo celebrar esto? Y mientras iba hacia el encuentro de su hijo, voy a hacer una fiesta. Ah, sí, tengo el becerro, vamos a matarlo y voy a buscar el mejor vestido y voy a ordenar que lo bañen. Y hasta que llega el hijo y lo abraza y lo besa y se cuelga en su cuello. Imagínate la escena. Y sabes que cuando lo está llevando a su hijo de retorno a la casa, llama al criado y le dice, traigan el mejor vestido, báñenlo, límpienlo y denle no solo un vestido, sino que Jesús es claro al enfatizar el mejor vestido. Y el mejor vestido es un símbolo de dignidad. Estaba levantando el honor de su hijo humillado. El honor de su padre, a él no le preocupó al padre, pero sí le preocupó que su hijo había sido humillado. Era su hijo. Y él dijo, vístanlo con el mejor vestido.
No solo eso, pónganle calzado en los pies. El calzado es el símbolo del estatus, de la relación de padre a hijo. Un esclavo no llevaba calzado, pero sí alguien que tenga preeminencia. Y el sello, el anillo simbolizaba los derechos de pertenencia en la familia. Ya, imagínate lo que estaba haciendo el padre. Lo había aceptado y lo había restituido a la familia, y que todo el pueblo y que todos sus siervos, todos vuelvan a darle el respeto que se merecía como hijo suyo. Eso es lo que estaba haciendo el padre. Así que no es cuestión sencillamente de una aceptación, sino era más que una aceptación. Era borrar la rebelión, era restituir la relación. Eso es lo que estaba haciendo el Padre. ¿Sabes? La justicia humana nos pide obras para ser aceptados, pero esto va en contra de la justicia de Dios, la justicia divina, que se basa en la gracia. Y la gracia es algo que recibimos sin que yo o tú o cualquiera pueda hacer algo. Eso es gracia. Es algo que Dios nos da. ¿Y qué es algo que Dios nos da? Es perdón, es restitución, es aceptación, es celebración en el cielo. Eh, Gracia es lo que recibimos. Y eso es lo que el Padre, Jesús, está dejando bien claro en el mensaje. ¿Te acuerdas que el propósito de esta parábola, como lo hemos visto, es perdón a través de la gracia? Perdón a través de la gracia. Eso es lo que estaba haciendo el Padre, contrario a la justicia humana. Acuérdate siempre de esto. La justicia humana busca obras para poder ser aceptado. La justicia divina no busca obras, busca arrepentimiento, corazones sinceros, y recibes gracia. Nada más. No tienes que hacer más para eso. Lo demás es bendición que Dios da. Vamos a la cuarta escena, la resistencia. La resistencia. Y cuando veía esta cuarta escena, me venía a la cabeza los fariseos cuando Esteban estaba predicándoles antes de que sea apedreado. Dicho sea de paso, dentro de ese grupo estaba un joven llamado Saulo de Tarso. Y Esteban les llega a decir, después de todo el mensaje, tú lo puedes ver en Hechos, en el libro de Hechos, donde les dice, ustedes resistís siempre al Espíritu Santo, siempre, como sus padres, como los que estuvieron antes que ustedes, se resisten a la obra del Espíritu. Y aquí vemos la resistencia. ¿Y quién es el que enarbola la bandera de la resistencia? El hermano mayor. Acuérdate que la parábola es un padre tenía dos hijos. Ya hemos visto al hijo menor, su actitud y ahora su nueva condición. Ahora vemos al hijo mayor entrando en escena. Y sabes, en el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Cuál es la razón por la que el hijo mayor se enoja contra el padre? Él venía del campo, estaba trabajando como siempre, haciendo bien las cosas, arando o dirigiendo a los criados o armando alguna cosa, haciendo alguna cerca. Pero él estaba trabajando, no le causaba problemas al padre. Era un buen hijo, era ejemplar. Y venía y encuentra alboroto al final del día y ve que la gente está yendo y hay jolgorio y hay felicidad y escucha música y quizás huele el olor de la carne asada. Y pregunta a uno de los criados y le dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? A mí nadie me ha dicho que hay fiesta. Y el criado le cuenta el motivo. Y entonces se enoja y no quiere entrar. Y cuando el padre sale a buscarlo,
rogándole a que entre. Él le dice, tantos años te sirvo y no te he causado ningún problema, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito para que esté con mis amigos. Y él no quiso entrar. Y otra vez analicemos la actitud del hijo mayor a través de tres acciones, tres cosas. El hijo mayor tenía rencor. ¿Sabes qué es lo que saca a flote el rencor enraizado en el corazón de este hombre? El amor del padre. La expresión del amor del padre hacia un hijo rebelde, entonces saca a flor el rencor del hijo mayor. Él guardaba hacia su desprecio hacia su hermano menor, porque había sufrido humillación. Acuérdate que cuando el hijo menor vendió todas las cosas, malbarató la herencia, algo que podía haber valido mucho más, que podía haber sido hecho un mejor negocio. Y esto le causó al hermano mayor un desprecio y almacenó odio. Y este rencor, no solo hacia su hermano, ahora se volcó en enojo hacia el padre, porque el padre mostró amor para con el hijo, y esto no fue aceptado por el hermano mayor. ¿Sabes? Desde su perspectiva, él era el heredero. Desde su perspectiva, en su justicia, él se creía merecedor de todo, porque era bueno, porque obedecía, porque no le había causado dolor ni tristeza a su padre, porque todos lo veían a él como un hombre ejemplar. Por lo tanto, él creía que era merecedor de todo. Y entonces se llenó de enojo para con el padre. ¿Y en qué terminó esto? En desprecio. No solamente el hijo menor había despreciado en su momento al padre, sino que ahora el hijo mayor, el ordenado, el bien, el buen hombre, el obediente, ahora desprecia al padre. Lo desprecia porque rechaza la fiesta organizada por el padre. Lo desprecia. No quiere entrar, no quiere celebrar ese regocijo que tenía el padre en su corazón. Él lo desprecia. Y, y sabes, al, al despreciar al hermano y al despreciar a su padre, rechaza el amor. Cuando tu corazón está centrado en ti, solo en ti, ya no hay lugar para el amor. El hijo mayor también tenía hambre y ambición por las cosas materiales. El costo de la redención del hermano menor fue muy alto para él. Mataron al becerro gordo, el mejor becerro. Ese era costo para él. Se hizo fiesta de algo que ya en teoría le pertenecía a él. La restitución del hermano menor significó costo para el hermano mayor. Y esto lo enojó mucho. Lo enojó no solo más contra su hermano, sino también contra su padre. El padre a quien él decía que obedecía, al padre que decía que amaba, ahora lo menospreciaba. Viendo estas escenas de la historia, porque él no llega, en la historia Jesús no cuenta que este hombre llega a entrar a la fiesta para celebrar la alegría del padre y de la restitución de su hermano. Ahí termina la historia, termina en la celebración para con el hermano menor, pero el hermano mayor no. Esa parte Jesús no la cuenta y ahí corta la historia. ¿Cuál es el mensaje que nosotros encontramos aquí? ¿Sabes?
El Padre es el centro de la historia. Jesús, acuérdate que venía en cada escena, iba colocando el carácter del Padre. El Padre es el centro de esta historia. No es el hijo menor, tampoco el hijo mayor, es el Padre. Ambos hijos solo querían los bienes del Padre, despreciaron a Él. El Padre representa a Dios. El Padre muestra su amor para con hijos que solamente buscan las cosas de Él, pero no lo quieren a Él. El Padre fue deshonrado y despreciado por ambos hijos. El hijo menor lo despreció al malbaratar, al irse, al vender, al pedirle, al despreciarlo, al decirle, ¿sabes qué? No quiero tu presencia, muérete, no me importa si sigues aquí, yo quiero irme con los bienes que me pertenecen. El hijo mayor lo menospreció porque no quiso entrar a la fiesta, no quiso entrar en el gozo del Padre, no quiso formar parte ya de esa familia, lo despreció. Y el padre amaba a los dos hijos y corrió, salió a buscar a los dos hijos, a uno para recibirlo y salir a su encuentro y llevarlo al hogar, traerlo al hogar, y al otro para convencerlo y entrar en el hogar, en ese hogar que él había preparado y había trabajado durante muchos años para que los dos hijos puedan disfrutar de ese hogar. Pero los dos lo despreciaron. Los dos estaban interesados solamente en las cosas del Padre. ¿Y sabes qué? Ahí en Juan 3:16 nosotros podemos ver el amor del Padre para con el hombre. Tú lo conoces de memoria y está escrito. De tal manera. La gráfica, si quieres poderlo entender así, la primera palabra es de tal manera amó Dios. Ahora mira la parábola del hijo pródigo. De tal manera amó el padre a su hijo, a sus dos hijos, que no le importó la vergüenza, no le importó el menosprecio, no le importó la deshonra. Y vino. Filipenses 2:5-8 dice Pablo, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú tienes ese pasaje en Filipenses 2:5-8. Si quieres, corre a él y míralo si no te acuerdas de este pasaje, pero ahí lo que Pablo está graficando es la actitud del Padre y del Hijo. Jesucristo se desprendió de su gloria, dejó todo. Jesucristo tenía un anillo, tenía una corona, tenía un vestido, tenía gloria, tenía siervos, pero lo dejó, lo abandonó para venir a nacer como un siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló aún más. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo, en el Padre. Un amor desinteresado, un amor que no le importa si sus hijos, nosotros, podemos malbaratear el valor del Evangelio sin importar lo que le costó a él. O quizás nos creemos religiosos, pero a él no le importa eso, porque él vino a amar independientemente si fue deshonrado. Dos tipos de acciones, hablando de esto, que nos hacen ver a través de la vida de estos dos hijos, de los dos tipos de hijo. Es importante entender que estamos hablando de dos hijos para con el Padre amoroso.
Uno es inmoral y tiene una falta de devoción increíble, ¿no? Y el otro muestra una vida moral, una vida de religión. Este hombre de moralidad y de religión lleva su pecado en secreto. El otro lleva sus pecados abiertamente y públicamente. Uno es hipócrita y el otro es libertino. El hijo menor fue un irrespetuoso de la ley. El hijo mayor se perdió por su propia justicia. No creyó en el amor, creyó en sus propias obras, en sus propias acciones. Y esto puede ser que nos esté pasando a nosotros. Lo que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? Creyentes en Jesucristo. Y quizás estamos comportándonos posiblemente como el hermano menor, porque no significa que porque seamos cristianos, no significa que tengamos una vida como el hermano menor. O quizás estamos teniendo una vida como el mayor. Pero, pero esto nos tiene que llevar a pensar cuál es tu situación delante de Dios. Yo tengo que pensar, porque si Dios me amó tanto, que no le importó levantarse las túnicas para correr hacia mí y mostrar en este sentido figurado la vergüenza, no le importó que lo llamen Padre vergonzoso. Jesucristo fue crucificado desnudo. Este paño que le ponen es el paño del pudor, le llaman en los videos, en las películas, pero realmente fue sacrificado desnudo. Vergüenza, humillación, pero no le importó, no le importó, porque te amó a ti, porque me amó a mí. Y yo tengo que sopesar esto para poder saber qué camino escoger, cómo comportarme para con Él. El costo de llevarnos a casa. ¿Sabes? A Jesucristo le costó mucho poderte llevar a casa y poderme llevar a casa a mí. Y a veces nosotros no sabemos sopesar esto. Nosotros, como estos hijos, queremos las cosas de Dios, pero con nuestras acciones demostramos que no lo queremos a Él. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero en las bendiciones que Él nos muestra y que Él nos da, nosotros no lo mostramos a Él, a las demás personas. Los fariseos escribieron el final de esta historia. Tú puedes ver en Mateo 12, 14, 6, 11 y 11, 53 en capítulo de Juan. Ellos tomaron un madero y mataron al Padre de la gracia. Ellos se llenaron de tanta cólera. Por favor, busca estos pasajes. ¿Por qué? Porque Jesucristo sanó a una persona que tenía la mano seca en el día de reposo, quebrantó sus paradigmas y lo odiaron porque no podía sanar a una persona en el día de reposo. Es inconcebible pensar que sane a una persona en el día de reposo. Y cuando Jesús sana y le da nuevamente vida a Lázaro, otra vez se llenaron de cólera y buscaron matarle, hasta que llegó la oportunidad y levantaron un madero y lo levantaron a él en el madero, porque él corrió para ti y corrió para mí, sin importarle la vergüenza. Mataron al Padre de la gracia. Lo hizo por mí. Yo quiero leerte esto que resume Isaías 53, versos del 3 al 7. Es un pasaje muy conocido que yo creo que tú lo conoces también, este pasaje, pero
Te lo parafraseo en el contexto de la parábola del hijo pródigo. El Señor Jesucristo lo tenía todo. Tenía un reino, tenía gloria, tenía honor, una corona, un anillo. Pero por amor a su Padre, por amor a ti y a mí, lo dejó todo. Cuando vino, no fue recibido con honores, no fue aceptado. Y al final de su vida fue escupido, golpeado. No le dieron una corona de oro, solo espinas le traspasaron la frente. No lo vistieron con ropas reales, lo desnudaron. No le dieron un becerro gordo, le dieron vinagre y lo mataron. Y él tuvo que soportar todo eso por ti y por mí. ¿Entiendes lo que Jesucristo estaba contando en esta parábola? Amor por gracia. El costo de llevarte a casa. El costo de llevarte al hogar. La misión olvidada. Juan 3:16 dice, porque el Hijo, o este pasaje, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? La responsabilidad de buscar al hijo perdido era la del hermano mayor. El hermano mayor era el que tenía que decirle, Padre, no, no, aunque me cueste mucho, incluso al costo máximo para mí, iré y buscaré a mi hermano, Padre. Lo voy a traer de vuelta. No te preocupes, Padre. Tranquilo, yo me encargo. Esa era la responsabilidad del hijo mayor. Esa era la responsabilidad como heredero del clan. Eso es lo que tenía que hacer. Pero este hijo mayor, por su odio, por su rencor, porque se sintió ofendido, olvidó su misión. ¿La has olvidado tú? Tú y yo somos cristianos de hace mucho tiempo, pero preferimos estar encerrados en nuestras casas, mirando desde la ventana y no salir a buscar a los hijos, a los hermanos menores. Preferimos estar llenándonos de cólera, resentidos, creyendo que somos los hijos perfectos para Dios. Pero nos hemos olvidado de la misión, de ir a buscar a los hermanos menores. Entonces me avergüenzo del Evangelio, me avergüenzo de hablar de Jesucristo. Y yo puedo pasar por una persona al costado y no le hablo de Cristo. Y mis acciones lo único que gritan es deshonra al nombre de Cristo. Porque los que me ven en el trabajo no quieren saber de Cristo. Porque olvidé mi misión como hermano mayor. Pablo dice en Filipenses, como ya lo hemos leído, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, tu Señor, mi Señor, que dejó todo, dejó su gloria, al costo máximo, su vida, su vida. ¿Estás dispuesto tú a dejar tu vida? Al costo máximo. Por eso es que estás aquí. Por favor, no vayamos a la casa, no vayamos al hogar con las manos vacías. Nos tiene que costar. La redención del hermano menor fue a costa de lo que le pertenecía al hermano mayor. Jesucristo fue el ejemplo del hermano mayor para llevarnos al Padre. No te olvides la misión para la cual el Señor te ha puesto aquí y te dio la gracia y que hemos podido nosotros recibirla también. Terminemos con esto, hermano, hermana. Si ves el precio que fue pagado por ti, entonces no sigas en tu justicia y tu propia moral. No te sientas conforme con tu vida. No sigas perdiendo el tiempo. No pierdas más el tiempo.
No se trata de que no tengo espacios, no me falta, pero sí, claro, hay espacio para otra cosa. Hay espacio para comer si puedo exagerar, pero no hay espacio para predicar de Cristo. No hay espacio para orar por tu esposa. No hay espacio para orar por tu esposo. No hay espacio ni tiempo para enseñarle a tus hijos, pero sí para salir a jugar con tus amigos, sí para ver una película, pero no para enseñarle vida a tu hijo que te está pidiendo vida en Cristo, o a tus hermanos, o a tu familia, o a tu amigo que está por morir. Hay una fiesta que está esperando por nosotros. Es esa fiesta que Jesucristo ha preparado para ti y para mí. No te atrevas a ir con las manos vacías. Mas era necesario, terminamos con lo mismo que comenzamos. ¿Te acuerdas en la primera diapositiva? Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El pastor Rick Warren contaba en un pasaje de su historia cuando su padre, que también fue pastor, estaba en el lecho de su cama, en el lecho de su muerte, mejor dicho, y estaba Rick con él y una de las últimas palabras del papá de Rick Warren fueron, Rick, gana uno más para Cristo. Gana uno más para Cristo. Ese hombre, tal como lo cuenta este pastor Rick Warren, tenía clara la misión. No quería ir a la fiesta con las manos vacías. Quería presentar al Padre frutos dignos para Él, para el Señor. ¿Qué le vas a llevar a Él? ¿Vas a seguir con tus luchas diciendo, no, Señor, no puedo, no, Señor, me cuesta, no, Señor, es que esto es difícil, no, es que tú no conoces a mi esposo, no, tú no conoces a mi esposa, no, es que mi jefe es un energúmeno? ¿Te vas a seguir llenando la vida de quejas y quejas y quejas? ¿O vas a actuar con el perdón de la gracia, extenderla a otros que la necesitan? No te atrevas a ir a la fiesta del Señor con las manos vacías. El Señor pueda tocar tu corazón, hermano, hermana, pueda tocar mi corazón y, y pueda hacernos desafiar las leyes que nos impidan en nuestra mente poder tomar decisiones para llevar frutos y honor al Padre de la gracia. Vamos ahora para terminar. Señor, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por las enseñanzas que tú has dejado en tu palabra y que a veces las pasamos por alto y no las entendemos. Rogamos tu misericordia y rogamos que dirijas nuestras vidas y que puedas ayudarnos a tomar decisiones ya, prontas, no tardías, para poder extender el reino, para poder extender tu gracia sobre tantas personas que se van de esta vida sin conocerte, sin poder tomar decisiones de cambio. Rogamos que nos sintonices a tu corazón, a tus sentimientos, a tu amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. Amén.